Bueno, está entonces Gonzalo en España. Aquí está Darío, gracias. Tarde allá, Gonzalo, gracias por atendernos. Aunque Sí, el verano allá debe estar todavía de día, ¿no? bueno, Barcelona. hace un par de horas, a las 10 de Sí, la noche, recién se entró el sol. Estuvimos con sol sí. hasta casi las 10 de la noche. Bien, bueno, vamos a hablar de la economía de la paz, la economía de la paz en el contexto boliviano. Bueno, lo que dijo el presidente, ¿no? Que va a trabajar el gobierno para hacer de la paz la primera economía del país. Parto de esa frase para conocer en principio, a ver con Gonzalo su criterio, ¿qué opina al respecto? Bueno, mira, yo creo que el presidente, en su visión muy estatista de la economía, todavía cree en que tiene que haber una región, una ciudad que jala al resto. Es una idea vieja donde en algún momento fue Potosí la que jaló la economía, después fue La Paz, ahora es Santa Cruz, pero ese es un modelo antiguo en la visión del desarrollo contemporáneo. Estamos en la economía de redes, estamos en la economía de la complementariedad, estamos en las economías de las regiones, de los clústeres, de los conglomerados. Por lo tanto, pues todo lo que tenga que ver con crecimiento económico, pues tiene que ver con integralidad, con complementariedad de regiones, de temas que tengan que ver con productividad, con competitividad. Cada vez más el mundo es más integrado, no solamente dentro de un país, sino entre varios países. Entonces, creo que esta idea de relanzar la paz para que crezca, sea única, pues corresponde más a un criterio de orden electoral y político, probablemente, pero no a una visión contemporánea de desarrollo integral y complementario que tiene que haber entre todas las regiones de un país, ¿no? Marco eso, desarrollo integral y complementario, que con lo que me identifico particularmente. Darío, ¿cuál es su criterio en relación a esta afirmación? Y luego entramos a hablar de la economía paceña en el contexto nacional, sobre todo. Bueno, yo creo que el presidente está priorizando la política. Para mí es una declaración política por el tema de la disputa interna en el MAS, donde obviamente la paz es un nicho electoral muy importante del MAS y quiere, digamos, justamente también en fechas julianas, ¿no? Estar, digamos, congraciarse un poco con ese electorado que es el que lo está seguramente apuntalando con la disputa que hay internamente en el MAS. Para mí es una declaración política porque también, como dice Gonzalo, está, digamos, fuera de lo que es la tendencia histórica. Uno, porque habla también del descubrimiento de un pozo hidrocarburífero, que es obviamente muy importante para el país hacer exploración, explotación de hidrocarburos, pero obviamente sabemos que la tendencia hacia el futuro ya no son los combustibles fósiles, entonces debemos dejar de pensar en el rentismo que nos genera el subsuelo que, dada la visión estatista que tiene el MAS y el presidente, sería, digamos, como un recurso natural de todos los bolivianos, donde todos tenemos que prácticamente vivir de esa renta que genera los hidrocarburos para el Estado. Entonces, tenemos que cambiar un poco hacia una visión más moderna de lo que es la economía, lo que es el mundo, lo que son los próximos, digamos, activos que pueden generar economía, ¿no? Aparte, además, ser jalados por el sector privado, que tiene una tendencia y tiene una, quiero decir, no tiene una restricción como tiene el Estado con un presupuesto limitado, que ahora hemos visto que ya no tiene más recursos para seguir invirtiendo. El presidente hablaba de 50 millones de dólares en una exploración para encontrar un supuesto megacampo. Es mucho dinero que lo pudieron haber puesto los privados y obviamente el Estado de esos 50 millones de dólares utilizarlos para sus funciones básicas de regulación, de generación de derechos de propiedad, de dar las señales claras para que más bien vengan inversionistas del exterior a hacer ese tipo de inversiones, tanto que necesitamos hoy en día tecnología y divisas que ingresen al país. Bien, vuelvo a hablar con Gonzalo, que está en España. Gonzalo, el presidente hoy día anunció el hallazgo de este megacampo, aunque se están disputando el mérito con Evo Morales. Evo Morales dice que fue él el que encontró o que dio parte, el puntapié inicial a este megacampo. Y hoy lo dice el presidente, fue él
y con una inversión menor a los 500 millones que se hicieron y no se encontraron. Y también un poco el presidente impulsaba o reimpulsaba la zona de San Buenaventura, el ingenio, el día sábado. En ese sentido, le pregunto, ¿cómo está viendo usted la apuesta a las oportunidades económicas que tiene La Paz? ¿Son las correctas o hay otras oportunidades que se pueden aprovechar? Y aprovecho para preguntarle lo del campo que se ha anunciado hoy como un hallazgo muy importante para el sector hidrocarburífero. Bueno, habrá que conocer más en detalle el tema del campo, porque ya hemos visto varios anuncios de este tipo. Acuérdense, durante Evo Morales, de un mar de gas. Con 50 millones de dólares y que no conoces el sector gasífero petrolífero, probable vas a hacer medio pozo, ¿cierto? Entonces no es un valor significativo para la industria. Habrá que ver cuáles son sus valores, su potencial, la capacidad de volverlo eso comercial. En fin, todavía yo creo que hay muchas cosas. Otra vez es un anuncio en un momento en que el gas está dejando de ser una economía significativa para todo Bolivia, pues esta es una tentativa de bajar expectativas antes que una realidad, porque tienes producción, pero también necesitas mercado. Estamos perdiendo el mercado con la Argentina y con Brasil se va a convertir en un mercado privado que le va a comprar al Estado en condiciones sumamente diferentes. Por lo tanto, esto es un resabio de la lógica gasífera rentista, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que para entender la economía boliviana, pues hay que olvidarnos un poco de los pésimos proyectos como fue San Buenaventura, que es porque de alguna manera se invirtió como 300 millones de dólares y mucho después se descubrió que no habían los insumos, que era la caña de azúcar para producir lo suficiente. Entonces, ese es el estilo de gestión estatista que tiene el gobierno, porque eso lo hizo con la urea, lo hizo con el litio, eso va a entrar a los anales de la Academia Mundial, porque primero hace la empresa y después descubre si hay o no hay insumos. Eso pues no tiene ni pies ni cabeza. Pero yo te diría que el potencial de La Paz, que es una economía que el año pasado ha crecido a 2.34%, tiene un PIB más o menos de unos 13.000 millones de dólares, tiene un per cápita de como de 4.000 dólares para cada persona. Es una economía que depende muchísimo de un sector formal que tiene que ver sobre todo con el sector público, ¿no? Pero también hay 2 o 3 sectores informales que son muy poderosos y a veces no entran en las estadísticas bolivianas, que es el caso de la minería. Solo el año pasado el Departamento de La Paz ha exportado 1.800 millones de dólares en oro. Y por supuesto mueve todo lo que es comercio formal e informal también de manera significativa, por lo menos 6.000 millones de dólares al año de los 15.000 millones de dólares que se maneja a nivel Bolivia. Entonces tiene esos 2 sectores que son los más fuertes y que muchas veces no aparecen en nuestras estadísticas porque están en el sector informal. Y tiene un potencial, yo diría, muy importante en el tema turístico, donde no se aprovecha lo suficiente La Paz, tanto el turismo interno como externo, y también yo creo que tiene un potencial muy interesante en lo que es educación. Yo creo que hay varias universidades, varios colegios, varios institutos que en La Paz han creado pues unas oportunidades muy interesantes también que son muy poco aprovechadas. Todo gira en parte en lo formal en torno del aparato estatal, que es gigantesco, especialmente el poder ejecutivo, ¿no? Pero definitivamente el comercio es gigantesco, y también el tema del oro, que en ambos casos no sabemos exactamente con cuánto contribuyen al Producto Interno Bruto, ¿no? Bien, Darío, volviendo sobre este tema, oportunidades de La Paz o más bien oportunidades no aprovechadas en lo económico, su rol económico en el propio Bolivia. Habitualmente hay esa percepción de que su base es esencialmente administración pública, pero por ejemplo, ¿qué pasa con el desarrollo del sector privado? Menciona Gonzalo el turismo, inclusive el oro, la minería. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, yo pienso que también tiene un potencial muy grande con el tema de las energías renovables, ¿no? La Paz es un departamento que tiene
prácticamente todas las zonas geológicas del país, ¿no? Valle, incluso tiene la parte tropical allá al norte y obviamente el altiplano, que tiene también un potencial muy grande en otros aspectos que no solamente tienen que ver con la producción minera o la administración pública. Es una ciudad de servicios. La Paz del Alto es una conglomeración urbana muy grande, muy importante, que presta servicios muy grandes, como decía Gonzalo, el tema de las universidades, el tema de educación, el tema de servicios financieros también es importante. Y obviamente que también la administración pública, pero obviamente que sea, digamos, en una eficiencia de un Estado que sea con un tamaño manejable y que tenga la eficiencia suficiente para prestar los servicios que requiere un Estado. En eso también puede prestar, obviamente, porque es la sede de gobierno. Y bueno, hay que buscar también estos parques tecnológicos, estos clústeres, estas incubadoras de empresas. Cochabamba tiene algún buen ejemplo del sector privado, temas de software, qué sé yo, todos teniendo sus propias potencialidades. El tema turístico es impresionante, La Paz, la cantidad de turistas que recibe. Entonces hay mucho por hacer en el país, pero si nosotros estamos supeditados a una economía que el Estado tiene que ser el que produzca, el que regule, el que haga todo, entonces se desincentiva la innovación, la tecnología, se desincentiva la inversión. Nosotros no podemos pensar de que podemos vivir sin la tecnología del exterior, y eso viene con inversión extranjera. Necesitamos, ahora el mundo es global, el mundo está totalmente relacionado, y mientras más puntos se unan entre diferentes industrias también relacionadas dentro del país, pues mucho mejor para La Paz, para Santa Cruz, para Cochabamba y para todo el país. Creo que hay que explotar un poco más el tema de la innovación, de nuestro emprendedurismo. Los bolivianos somos, y los paceños también son gente, el Alto también es un ejemplo del comercio libre, del comercio, del emprendedurismo, del cuentapropismo, como se le llama también. Y eso también puede ser explotado si es que le ponemos más educación, más capacitación a la gente, y también obviamente relaciones y unir puntos con la tecnología puede ser muy importante. Sí. Gonzalo, para ir un poco cerrando en una última ronda con ambos, Gonzalo, ¿es posible que La Paz pueda apostar a desarrollar empresa privada, que su base económica no esté sustentada por la administración pública esencialmente o por los servicios financieros, que se diversifique esa matriz productiva? ¿Es posible hacerlo con desarrollo de empresa privada, con industrias, con agro? Inclusive en esas cifras vemos que el agro en La Paz es todavía un rubro muy mínimo en relación a los otros rubros. Le pregunto. Sí, mira, más bien yo creo que hay una sobreestimación de lo que significa el sector público. Es importante, pero no es tan significativo como el comercio y la industria manufacturera. Entre ambos están por encima del 40% de la población económicamente activa. En La Paz hay un sector privado muy dinámico. Hay un emprendedurismo, lamentablemente solo por sobrevivencia y no por oportunidad, gigantesco. Es decir, La Paz tiene una base productiva, tiene una base privada, pero que es de pequeños, medianos empresarios, muy vinculado al comercio, a la gastronomía. Ahora hay realmente algo que no conocemos exactamente, es cómo, digamos, La Paz tiene 1.800 millones de dólares de exportaciones de oro. ¿Quiénes son esos sectores? ¿Qué grupos son? Se dice que hay muchos colombianos, brasileños, peruanos, que hay mucho contrabando, en fin, pero 1.800 millones de dólares es muchísimo dinero. Probablemente está ligeramente por debajo de la exportación de soya, que debe estar en 2.400, algo así. Pero 1.700, 1.800 es un valor gigantesco. Entonces, hay un tejido productivo empresarial en La Paz que no es el clásico, digamos, de grandes empresarios, sino más bien es lo que Hernando de Soto hace muchos años llamaba la economía popular, ¿no es cierto?, donde hay miles de emprendedores de todo tipo, grandes, pequeños, medianos, y que ahora han crecido muchísimo. Las cadenas, por ejemplo, comerciales, hay desde los grandes comerciantes que estamos hablando de 300, 400 millones de dólares. ¿No es cierto? Tienes casos también
en el tema de turismo, en el tema de comercio. Entonces, ese es un tejido productivo empresarial que tiene una vocación parecida al emprendimiento en Santa Cruz, en Cochabamba, en otros lados, solo que está en el sector informal, que está en el sector comercio, que está en minería, que en gran parte también es informal. Pero ese dinamismo, ¿no es cierto?, es tremendo en la economía boliviana. El dinamismo paseño empresarial es muy grande y a veces solamente vemos el tema público, que tiene su peso, pero Sí. comparado con lo que es el comercio, la agricultura pequeña, mediana, y todo lo que es minería ahora, pues es enorme. Sí, Entonces, eso es lo que hay que potenciar, ¿no? Eso, y ahí sí. está el gran desafío de que ese emprendimiento por sobrevivencia se vuelva un emprendimiento por oportunidad, y ese desarrollo empresarial que existe, pues se conecte con el desarrollo empresarial de otras regiones del país, y entendamos que ahí estamos en lo mismo, en crear un país de emprendedores productivos y competitivos, ¿no? Muy bien, Gonzalo. Termino con Darío, su intervención, Darío. Bueno, 20% es la administración pública en La Paz. Quiere decir que el 80% de la población paseña se dedica a otras cosas que no es administración pública. Por lo tanto, hay una percepción errada de que La Paz depende mucho de la administración pública. Bueno, obviamente que es lo que se ve, ¿no? Principalmente por el tema seguramente de los bloqueos, las marchas, las protestas que están en la sede de gobierno, y bueno, hay obviamente ese 20% debe significar quizá un 90% de los servicios de administración pública de todo el país, digamos, ¿no? Pero sí, obviamente hay otra economía en La Paz, sin duda eso, hay muchos servicios, como decía, servicios financieros, comercio, industria manufacturera. La industria de La Paz es muy importante. Hizo un estudio José Luis Roca, ¿no?, Fisonomía del regionalismo boliviano, y donde hablaba de la región norte industrial, ¿no? En ese momento en que se hizo el estudio del regionalismo, de las regiones en Bolivia, La Paz era el norte industrial cuando ya era sede de gobierno. Entonces, tiene una rica historia de industriales y de comercio también muy fuerte. Casas comerciales muy importantes, las más grandes del país, han estado en La Paz desde comienzos de 1900. Entonces, obviamente no podemos desconocer toda una economía que ha sido muy fuerte, la minería y el tema de agricultura, por ejemplo, que vos lo tocabas, Tufi. Es muy importante, por ejemplo, el tema, si tuviésemos una organización u organizaciones, digamos, que estén más enfocadas en el tema de inversiones privadas, como el tema de los camélidos, el tema de la quinoa, ¿no? La quinoa puede dar muchísimo más que la soya incluso, ¿no? Los camélidos, ¿por qué no? Al nivel de la mejor genética bovina, ¿no? El ganado bovino. Entonces hay muchísimo La Paz que puede dar al país. Es una región muy importante del país, realmente con conexiones muy cercanas también a los puertos del Pacífico. Una conexión también en la misma ciudad con el teleférico. Realmente es impresionante la obra del teleférico, que se le ha dado prioridad también a desmedro de otras ciudades, pero que también, aunque no se crea, también puede ser una oferta importante de una ciudad cosmopolita, porque une dos metrópolis muy grandes como el Alto y La Paz, y también eso mejorar su demanda por servicios de población que viene de otras regiones del país, del mismo altiplano, y llegan a la conurbación La Paz, el Alto en gran cantidad durante mucho tiempo, y lo siguen haciendo. Entonces es muy importante La Paz como región, no solamente en tema de administración pública, pero es importante que se abra a la tecnología, a la innovación, con un Estado que está presente, muy fuerte, también se siente ahí en la misma ciudad, que está presente, y que cambie ese chip que tiene actualmente de ser un estatismo muy controlador de las actividades económicas, ¿no? Muchas gracias a dos economistas, uno de Santa Cruz y otro de Villazón, pero con muchos años en La Paz, por habernos ayudado a entender el rol de la economía paceña en el conjunto de la economía boliviana.